name is Erwin, and I'll be one of your Spanish interpreters. And this message will be broadcast in both English and Spanish. This session will provide American Sign Language interpretation along with Spanish interpretation simultaneously. Si necesita servicio de interpretación, por favor déjenos saber en el chat. Los intérpretes darán instrucciones antes de comenzar este seminario. In an effort to create a multilingual space and accessible space, we have limited use of the chat function. It is difficult to translate in real time, and it could be inaccessible to assistive devices. Please send questions, comments, or resources directly to the event host and co-host, who can read out the responses with the support to the interpreting team. En el esfuerzo de crear un espacio multilingüe y accesible, les pedimos que limiten el uso de la función de chat. Es difícil traducir en tiempo real y es posible que no sea accesible para todos los dispositivos de asistencia. Por favor, envíe las preguntas y comentarios o recursos directamente al anfitrión, como aparece en su pantalla, quien puede leer en voz alta las respuestas con el apoyo del equipo de interpretación. The live simultaneous interpretation and live text translation provided for this event is intended to facilitate communication during the event and to make it accessible to a wider audience. The speech in the original language is the most accurate record, and a translated transcript would constitute the most exact translation for the text speech. If you wish to cite or reproduce parts of the recorded interpretation, please contact NRCDV. La interpretación simultánea y traducción en vivo ofrecida para este evento tiene por objetivo facilitar la comunicación y es para hacerlo accesible a un público más amplio. El discurso en el idioma original es el registro más preciso del evento y una traducción traducida constituirá la traducción más exacta del texto o discurso. Si desea citar o reproducir partes de la interpretación grabada, póngase en contacto con NRCDV. To access interpretation for English or Spanish, please ensure that you select the interpretation globe on the bottom of your screen. If you're using a computer and if you're using a smart device, you'll see three little dots that say More. Then you'll be able to select English or Spanish or the language in which you would like to listen to and participate during today's session. Si se está uniendo al webinario, al seminario a través de un computador, podrá hacer clic en el icono de un globo terráqueo que dice Interpretación y puede seleccionar español o el idioma en el que desea escuchar y participar el día de hoy. Si se está uniendo a través de un dispositivo Smart, podrá hacer clic entre los tres puntitos que dice Más, Interpretación de idioma, y luego selecciona el idioma en el que desea escuchar y participar. Asegúrese de hacer clic donde dice Done o Aplicar para que los ajustes sean aplicados. Gracias. Thank you. We may begin. Thank you so much for those Muchísimas gracias por esas sugerencias logísticas muy útiles. Gracias también por estar junto a nosotros hoy. Yo soy Patty Branco. Bienvenidos a este webinario, El acecho y la violencia de pareja íntima. Estoy con el Centro Nacional de Violencia Doméstica. Tengo piel morena y pelo rizado, largo. Llevo una blusa o camisa amarilla y reconocemos las tierras de las gentes nativas, pueblos nativos sobre el cual estamos y también las comunidades vibrantes de pueblos nativos. Estos pueblos incluyen el Catawba, Shura, Shuri, Wateree y Wexaw. Si esta es la primera vez que están en una de estas capacitaciones de NRCDV por primera vez, nos gustaría darles la bienvenida y sugerir que visiten nuestro sitio web y nos sigan en redes sociales para aprender sobre nuestros proyectos e iniciativas muy interesantes. NRCDV es un proporcionador de asistencia técnica a nivel nacional que trabaja para fortalecer la capacidad de los programas que responden ante las víctimas de violencia doméstica y sus familias.
Trabajamos con muchas organizaciones y aliadas que traen experiencia, perspectivas, historias diversas para mejorar la respuesta comunitaria a la violencia doméstica y prevenir que ocurra. El webinario de hoy va a explorar los vínculos fundamentales o críticos entre el acecho y la violencia de pareja íntima en reconocimiento del Mes Nacional de la Conciencia sobre el Acecho del 2024. Estamos junto al Centro de Recursos y Prevención y Conciencia sobre el Acecho, SPARC. Y es mi agrado hoy presentar a nuestra presentadora de hoy, Natalie Ivy. Ella es especialista en justicia penal y capacitación en SPARC. Vamos a compartir el enlace para la biografía de Natalie en el chat y les invitamos a aprender más sobre ella. Adelante. Muchas gracias. Estoy contenta de estar aquí y de poder profundizar este tema, ya que podemos reconocer el acecho este mes, en nuestro mes nacional de conciencia sobre el acecho, y también comprender para la gente que está haciendo trabajo en terreno, en el campo de la violencia doméstica. Este tema van a estar enfrentándolo de manera regular y quizás algo que ya han reconocido en el trabajo que están haciendo, o esperamos que puedan aprender algunas cosas hoy para llevarse de vuelta a sus trabajos y que podemos mejorar nuestra respuesta específicamente al desecho, especialmente cuando se intersecta o se vincula a la violencia doméstica. Como mencionó Patty, Oh, my clicker is getting a little crazy. I'm working with the Stalking disculpen Prevention Awareness and el Resource clic, Center. yo And trabajo you can con check out our el website Centro to de see Conciencia more sobre el acecho y pueden information visitar nuestro sitio about resources web. that we Voy a discuss hacer today, referencia a nuestro sitio web what con muchos our de los goals recursos que tenemos aquí overall hoy, and pero work uno de view nuestros objetivos is to principales o make our generales en el work trabajo que that hacemos es you hacer all que are este doing difícil in your trabajo que areas ustedes hacen en sus easier. sectores, So we hacerlo un offer poco más free fácil. resources Entonces online ofrecemos nuestros recursos that en you línea y can help lighten the esperamos load que of all the podamos things that you're taking on. aliviarles la If carga de you todas las are cosas looking for a que specific enfrentan. resource and can't Si find están it on buscando un recurso específico y no lo encuentran en nuestro sitio web, les animamos a que se contacten con nosotros y nos avisen para ver si podemos ayudarles a encontrar algún recurso que sea útil o beneficioso para el trabajo que ustedes hacen. También pueden seguirnos en todas las redes sociales y ahí van a ver nuestro sentido del humor también, pero ojalá puedan ver el trabajo que hacemos todos los días. Entonces, cuando hablamos del acecho, queremos asegurarnos de que tengamos una comprensión universal de esta definición y que todos comprendamos lo mismo en términos de cómo se puede presentar. Las formas en que nosotros pensamos sobre el acecho son dos principales o grandes categorías. En particular, cuando hablamos con audiencias que son de varias y diversas jurisdicciones, tenemos una definición conductual que vamos a discutir hoy y vamos a profundizar y verlo más específicamente, pero también les animo a que puedan descubrir la definición legal en su jurisdicción. Sabemos que el acecho está definido como un delito en todas las jurisdicciones de Estados Unidos a nivel federal, dentro de nuestras comunidades tribales, en los campus universitarios, está dentro de las provisiones del título 9. Entonces, es muy importante que ustedes revisen esos estatutos específicamente mientras van respondiendo al acecho en su jurisdicción específica. Pero en general, queremos asegurarnos de que tengamos como una definición conductual general, común, porque una de las cosas sobre el acecho, porque una de las cosas que trabajamos con las personas que son víctimas de acecho es que a veces estamos con distintos roles, distintos sombreros, como decimos, y uno de ellos es ver esa definición estatutaria o legal para la respuesta criminal. Y eso es valioso, pero también hay un gran valor en general a veces en reconocer la experiencia de una persona y decir, bueno, aunque esto no caiga bajo la definición legal, tenemos que reconocer que alguien está experimentando, viviendo un comportamiento de acecho y ese reconocimiento puede ser muy útil para que esa persona tenga el lenguaje que necesitan para afrontar su experiencia y tener acceso a recursos que les puedan ser útiles. Entonces, cuando hablamos sobre la definición conductual, estamos mirando que es un patrón de comportamiento que está dirigido contra una persona específica que causaría una
temor razonable de la seguridad de esa persona o la seguridad de otras personas, o que le haga sufrir un sufrimiento emocional sustancial. Esa es una definición bastante sencilla, no es demasiado compleja o complicada, pero queremos asegurarnos de que estamos profundizando en algunos de los detalles aquí para que tengamos una perspectiva amplia y una comprensión amplia de todas las maneras en que el acecho pueda presentarse en los casos, en los clientes con los cuales trabajamos. Cuando hablamos sobre un patrón de comportamiento, estamos hablando de más de un evento, más de un hecho, que hay algo más allá de un evento único, singular, y que puedan estar conectados. Entonces, muchas veces vamos a ver este patrón de comportamiento. El estatuto de ustedes puede que describa ese patrón de comportamiento. En general, en el país se define como uno, o como dos, perdón, como dos eventos o más. Algunas jurisdicciones del país requieren 3 eventos. No sé si he visto que alguna vez se requieren más de 3 eventos para calificarlo así, pero vemos una cantidad de eventos que se necesitan para evaluar que está ocurriendo el acecho. Muy bien, otra vez, eso no es demasiado complicado y puede que parezca bastante obvio, pero es una cosa que siempre quiero destacar o relevar, es que es la primera manera en que, o la primera forma en que el acecho no se identifica bien, es que no podemos identificar un patrón de comportamiento o de conducta si no contamos el primer incidente. ¿Y qué quiero decir con eso? Si tenemos una persona que está sufriendo un comportamiento de acecho, puede que esa persona haga un informe, un reporte informal a su jefe o jefa si llegaron tarde al trabajo ese día porque el acechador o el acechador les impidió hacerlo. Puede que hagan un segundo informe informal a un familiar. Mi exnovio está comportándose extraño, está muy incómoda, me ha llamado varias veces. Em, Puede que hagan un tercer informe a la policía del campus universitario si están tratando de promover su propia seguridad en el campus. Y quizás el cuarto informe se lo hagan a la policía o las autoridades policiales si es que hay un daño a la propiedad en su casa o si le han roto las llantas del automóvil. Pero estas distintas personas de la comunidad estarían respondiendo a cada uno de esos informes individuales, pero quizás no tengan la capacidad eh, o el conocimiento para pensar en cómo esos incidentes están conectados y ver el patrón de comportamiento ya en el tercer o cuarto incidente. Entonces queremos asegurarnos para los defensores de víctimas de nuestra audiencia que estemos asistiendo o ayudando a las personas a recopilar, a recoger esa información, a identificar cuál es la narrativa para que pueda ser más fácilmente identificable por nuestras autoridades policiales y los fiscales a cargo del caso. Entonces aquí puede ser, la otra parte que puede ser un poco complicada es que tenemos que ver que este comportamiento esté dirigido That can be contra una overt, persona right? It determinada. could be a Eso offender puede calling a ser victim directly. que el acechador esté llamando directamente a la víctima, pero también puede ser más sutil. Puede ser a través de terceras personas, por ejemplo. Entonces, si un defensor quisiera, si un acechador quisiera que yo fuera el blanco del acecho, puede hacerlo sin contactarme directamente a mí. Y eso sería, por ejemplo, contactarse a través de mi hija. Cuando mi hija vuelve de la escuela, puede decir, yo me encontré con una persona extraña en la escuela, me dijo, ¿cómo está tu mamá? This week, right? Estuvo en West Virginia la semana pasada. Quizás mi hija no va a pensar nada extraño de eso. Sí, pareció una persona amigable, pero eso me envió un mensaje muy directo a mí, ¿cierto? Si yo lo identifico como un acechador y estoy preocupada de que hay un acechador en mi vida, eso me dice que esa persona sabe dónde va mi hija a la escuela, a qué hora, dónde estuve yo la semana pasada, que estuve en West Virginia, y toda esa información que puede ser dar mucho miedo, esa información se me ha comunicado sin ni siquiera contactarme directamente. Entonces, esos comportamientos, esas conductas, ese contacto, todavía puede contarse mientras vamos buscando este patrón de comportamiento o conducta.
Es importante que nosotros como defensores, como personas que responden, que ayudan en estas situaciones, tengamos conciencia de eso y que demos esa información a las personas con las cuales trabajamos, porque también es probable que la víctima quizás no tenga la perspectiva de que este tipo de conducta cuenta. Ah, bueno, no me estaba llamando directamente. ¿Por qué lo voy a informar? ¿Por qué lo voy a reportar? ¿Por qué le voy a decir a usted que eso me sucedió? Porque no me sucedió a mí, se le sucedió a mi hija. Entonces queremos asegurarnos de que estamos haciendo todas las preguntas relevantes y que estamos mirando estas dinámicas. Y probablemente voy a decir esto varias veces hoy, pero cuando hablamos de identificar al acecho, kind of unique forms es of una de esas victimization that does not just formas naturally muy especiales y únicas de victimización que no es naturalmente o inherentemente en la superficie. Muchas veces es una dinámica que nosotros tenemos que, donde tenemos que hacer preguntas, escuchar con mucho cuidado y hacer seguimiento a todas esas preguntas. Y entonces toma bastante trabajo por nuestro lado identificar bien el acecho cuando ocurre a las personas con las cuales trabajamos. Entonces esta última parte habla de que una persona razonable sienta temor por su seguridad personal o la seguridad de otras personas o que sufra, tenga sufrimiento emocional sustancial. Muchas veces lo que vemos es que este miedo, este temor, el impacto del el comportamiento del acechadere, que sea temor o acoso o que es simplemente molestia, muchas veces va a estar bajo el paraguas del contexto. Y vamos a hablar más sobre eso en un momento, pero piensen en eso. Muchas veces ese impacto no es explícito, no es fácilmente identificable en la superficie, sino que tenemos que hacer varias preguntas para determinar qué es lo que está sucediendo y cómo está afectando a esa persona. Entonces, este es el contexto del cual hablaba. Esta es una pista de contexto. Es lo que hablamos cuando hablamos de el contexto y el efecto sobre la persona. Y esto es un clip, un video que usamos para ilustrar o demostrar cómo muchas veces una persona que experimenta una conducta de acecho, cómo podría presentarse ante la sociedad, sea autoridades policiales, defensores de víctimas, fiscales o nuestra familia, amistades. Es su reacción al comportamiento. Puede presentarse un poco como esta mujer en el video. A veces siento que este video no es muy bueno para utilizar porque siento que quizás algunas personas de nuestra audiencia pues quizás puedan identificarse con ella de inmediato y que en su casa puedan tener ese nivel de miedo o temor. Pero sí, ¿cierto? Pero si lo vemos con cuidado y observamos la respuesta del hombre a su comportamiento, podemos ver que él está mirándola como que, esto es una sobrereacción, una exageración, o no es razonable para lo que vemos o experimentamos aquí. No hay una urgencia por su parte, por el lado de él, de responder, y es un poco confuso para él, porque ella de pronto tiene esta reacción extrema. Pero el contexto detrás de eso quizás podría ser que su reacción tenga sentido. Entonces, este pequeño video creo que es de una publicidad del Super Bowl de hace unos años. Entonces, la versión sencilla es que él va y mata a la araña, y la araña está en la pared. Obviamente, es una exageración divertida o chistosa sobre podría ser el contexto, pero si fuera verdad, podríamos ver que en ese contexto su reacción era legítima, ¿cierto? Entonces, pero las otras maneras en que esto podría ocurrir en el tiempo real es que si damos el contexto de este escenario, y eso podría ser de que ella pasó 3 semanas en el hospital el año pasado porque eh, la picó una araña, viuda negra, y tuvo una terrible infección y casi se murió, ¿cierto? Ese es el contexto. Son detalles y hechos que no necesariamente sabríamos simplemente al observar la situación. Pero una vez que la sepamos, podemos ver su reacción cuando decimos la reacción de ella y diríamos, sí, probablemente es legítima. Su reacción es razonable considerando su experiencia. Entonces, cuando pensamos en eso, queremos asegurarnos de que estemos fundamentando nuestras preguntas y nuestro apoyo para las personas que están sufriendo el acecho en ese contexto. Estamos buscando pistas de contexto que nos ayuden a comprender cómo este comportamiento afecta a la persona que está recibiendo esta conducta.
Y una de las maneras en que el acecho como que está debajo del radar o no detectado, y esto es una herramienta muy efectiva para los abusadores, es que el comportamiento en sí mismo quizás no sea algo criminal, no sea un delito explícitamente. Un individuo, una persona que está conduciendo por una calle, eso no necesariamente es ilegal, ¿cierto? Pero si está conduciendo por esa calle sabiendo que la víctima va a verle y ya ha comunicado a la víctima, estoy mirándote, estoy observándote, viendo todo lo que haces, entonces ese transporte, ese movimiento cambia su significado, ¿cierto? Entonces tenemos que estar entendiendo y escuchando lo que los individuos están reportando, lo que están experimentando y entendiendo cuál es el contexto que podría haber debajo de la superficie. Lo que vemos muchas veces con los abusadores, particularmente acechadores, con una dinámica de violencia doméstica y violencia de pareja íntima, es la violencia simbólica. Y eso es muy difícil de detectar para las personas externas, pero es una herramienta muy efectiva, increíblemente efectiva para aterrorizar y controlar a una persona. Un pequeño ejemplo de eso podría ser si una persona estaba en una relación abusiva y el abusador o la abusadora en la relación, cuando las cosas se ponían violentas, o el abusador podría haber dicho, te voy a matar un día y cuando lo haga voy a poner rosas blancas en tu ataúd. Y eso podría haber sido una amenaza común que se utilizó dentro de esa dinámica muy abusiva, muy peligrosa. Entonces, si la víctima huye de esa relación y busca un lugar seguro, quizás se fue a otra ciudad, se mudó a otro estado y piensa que está viviendo en un lugar secreto que nadie conoce y quizás ha comenzado, tiene un nuevo empleo y si van a ese empleo en el primer día y ve una docena de rosas blancas en su escritorio, eso manda un mensaje muy distinto de lo que sus colegas probablemente están pensando con eso. Sus colegas, la respuesta de sus colegas podría ser, ah, miren, qué lindo, qué tierno, eh, qué bien, qué romántico, ¿quién te envió esto? ¿Cierto? Pero la víctima sabe exactamente cuál es el mensaje que se está enviando y realmente es un mensaje de letalidad, un mensaje letal, de peligro, de violencia. Y ya vemos inmediatamente ese símbolo de violencia. Uno, en primer lugar, es efectivo, pero en segundo lugar, lo difícil que es para una víctima articular o contar el significado que hay detrás de eso a otras personas. Eso requiere como una larga narrativa, ¿cierto? Entonces, cuando miramos el contexto, específicamente, aquí hay otro ejemplo de cómo podría darse esto. Esto es un informe policial con una agencia con la cual hacemos trabajo y habían habían revisado algunos de los informes, de los reportes que habían recibido, para ver si habían momentos en que puede que no hayan detectado el comportamiento esachador. Y este es un buen ejemplo de cómo el contexto puede cambiar, no solamente la respuesta de las autoridades policiales, sino toda la narrativa. Entonces vemos aquí al comienzo de el informe, el reporte, la víctima dice que en la fecha de hoy, aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando entró a su carro para irse al trabajo, las puertas del carro estaban cerradas y en la silla del conductor había una tapa de cerveza Corona. Entonces, las personas, la persona común y corriente podría decir, nos llamó a la policía por una tapa de cerveza, ¿cierto? Pero si yo tengo curiosidad, si piensan en su propia jurisdicción, su propio sector, sus propias autoridades policiales, si un informe, un reporte llegara a la policía, al 911 o otra línea de emergencia, y este fuera el informe, ¿qué tipo de respuesta recibirían de la policía? Hacemos estas capacitaciones en todo el país, hablamos con muchas personas y obtenemos muchas perspectivas y he tenido un amplio rango de experiencias. Quizás no habría ninguna respuesta, dice alguna gente. Eh, Creo que la respuesta más común que he escuchado es algunas jurisdicciones que dicen, bueno, sí, podríamos hacer seguimiento en 1 o 2 días. Quizás alguien iría a hablar con ella. Quizás sería que algo que anoten, ¿cierto? Entonces, mientras vamos pensando en este escenario,
quiero tomarme un momento para pensar qué preguntas ustedes podrían tener para comprender o averiguar cuál es el contexto, ¿cierto? ¿Cómo llegamos al contexto? ¿Cómo descubrimos cuál es la narrativa subyacente a este comportamiento singular? Y quizás tengan la curiosidad que hay algunas personas que digan cómo fue que esta persona llegó al auto, si estaba con candado, si estaba seguro, dónde estaba estacionado el auto. A veces cuando estamos capacitando a los fuerzas policíacas, se quieren concentrar en los hechos del caso y cómo esta invasión del auto quizás sucedió. Quizás tengamos la curiosidad de la tapa de la cerveza y qué le representa a ella. ¿Cuál fue el significado de eso? ¿Por qué identificó eso como algo único o por qué lo consideró una amenaza? Y cuando empezamos a hacer estas preguntas, y solo quiero señalar que todas esas preguntas es el trabajo de la fuerza policíaca. Si no hacen esas preguntas, el contexto pues, no se entiende. Pero si toman el tiempo para hacer esas preguntas, quizás vean el resto del escenario y empiecen a identificar comportamientos de acecho. Entonces, lo que se acaba de leer, pero empezando a los otros dicen, la víctima dijo que ayer celebró sus segundo aniversario de estar ebria y recibió mensajes de sus gentes de su grupo de alcohólicos anónimos. Con su ebriedad, piensa que el sospechoso puso la tapa de cerveza ahí para molestarle emocionalmente y piensa que el asesor está monitoreando sus mensajes y así es la única manera que sabría sobre su... Eso nos da mucho más contexto de lo que está pasando, ¿no? Y eso nos ayuda a entender su propia mentalidad y su propia respuesta, nos ayuda a entender su impacto que tiene esta tapa de cerveza que tiene sobre ella, el corto. Y entonces también lo que nos hace, lo que pensamos, porque no pienso que esto sea una coincidencia o que sea una equivocación, es que su abusador, la persona que lo ofendió, escogió un símbolo que tenía que ver con su ebriedad. Porque tengo la curiosidad y me pregunto si el acechor sabía si darle esa información y dándole el resto de esa historia, dándole el contexto, le tiene que dejar saber que la fuerza policíaca que está es una alcohólica que se está recuperando y que eso es una cosa privada que no quiere compartir. Quizás es algo con la que se le hace difícil compartir, quizás viene con estigmas en la comunidad donde ella está y también piensa sobre las cosas de su vida y también muchas veces el oficial quizás sea un miembro de la familia, digo, de la comunidad, amigo, o quizás usted sea profesor del salón de clase. Quizás haya muchas conexiones y haya muchas consecuencias. Y también es importante dar esa información, dar contexto. Si pienso si el ofensor tuvo suerte que debió haber estigma social, creo que el hecho es que si hacemos más preguntas críticas, vería que el ofensor sabía específicamente que era un tema muy fuerte para ella y que le daría más contexto o más trabajo para compartir sus datos con los oficiales policíacos. Y como mencioné, tenemos nuestra definición criminal y solamente quiero estar segura que sepamos de la definición estatutaria bajo la ley que nos va a guiar, o lo siento, específicamente nos estamos asociando con nuestros equipos policíacos en nuestra jurisdicción. Y una cosa que puede hacer, al menos que le encanta estar en la biblioteca de ley, y a lo mejor sí le gusta,
puede ir a nuestro sitio web. Tenemos un mapa interactivo con todas las jurisdicciones a través de todo el país y puede seleccionar su jurisdicción y puede ver las definiciones de su área local. Y eso lo tenemos como un acceso rápido de recursos. También les aconsejo de que los tenga a la mano. Si está trabajando con personas en el condado, con personas que piensan dos veces reportar o hacer algo acerca de comportamiento acechador y quizás no han recibido capacitación de acechadores en el pasado. Y cosas que hemos visto en el pasado es que estamos reportando esto y están diciendo que no pueden ponerle cargos o diciendo que no hay alguna respuesta o que no hay ayuda legal. A veces es de beneficio tener estas leyes y tener una oportunidad de sentarse ahí con su persona que representa la ley o con el cliente con el que está trabajando, que quizás no llega a esas provisiones o definiciones. Quizás hay en ciertas cosas que le informa su abogacía o esa persona, o quizás sea una oportunidad para informar a alguno de sus socios para que la verdad pongan atención a esos datos acerca de acechadores. Entonces, estamos hablando específicamente de la prevalencia y hay que ver lo que enseñan los datos aquí, que es más prevalente con la violencia doméstica o acoso sexual, que está ahí bien alto con esos otros crímenes que muchas veces como que hay una respuesta muy comunitaria, si es violencia doméstica, acoso sexual, no vemos la misma respuesta o preparación para acechadores en nuestra comunidad y la prevalencia es casi igual. Y una en 3 mujeres lo que pasan por esa experiencia en su vida y uno en 6 hombres. Y eso a veces pasa por los sistemas de criminales. Y cuando vemos comportamientos de acechadores, vemos estadísticamente es que las mujeres estadísticamente van a pasar por esos crímenes más que los hombres. Y vemos que hay una conexión entre la víctima y el agresor, pero algo diferente con crímenes letales o violencias como acoso sexual. Vemos que hay mucha victimización aquí y algunos de los estudios, investigaciones nuevas, dice que es casi la mitad de la población afectada. Quizás estén pasando por acechador con alguien que no conocen. Y entonces queremos señalar eso, porque como mencioné hace rato, no solamente si es nuestra comunidad y los recursos están listos para responder a la violencia doméstica o sexual, pero muchas veces esos recursos están centrados en crímenes que están sucediendo dentro de relaciones, crímenes relacionales, y vemos que esos son serios y requieren una acción fuerte o que se responda a eso. Pero si es un extraño, quizás contribuya a esa estigmatización y quizás limite los recursos si no tienen relación con ese ofensor o agresor. Y cuando debe pensar sobre su agencia, sobre su comunidad, si tiene víctimas que están pasando agachadores extraños, hay que preguntar si hay recursos o si existen y cómo se ve eso en su comunidad. Queremos asegurar que estamos listos para responder a esto y que estén en nuestro radar también. Vemos que mayormente las personas reportan que los agresores son hombres y mucha victimización en los jóvenes de 18 a 24 años. Y particularmente cuando estamos trabajando con nuestra comunidad con provisiones de educación, que estemos proveyendo educación acerca de los acechadores
y que se dé capacitación. Como mencioné, vemos primordialmente que muchos agresores son parejas o exnovios o exparejas o que son conocidas o en el mismo círculo social de la comunidad, trabajadores o ex colegas de trabajo o personas que reconoce pero que quizás no tengan una relación. Y vemos también a miembros de familia que son algunas personas que son agresores también en las estadísticas. Y eso es importante también tener en mente porque eso hace difícil que se reconozca esa dinámica cuando hay victimización que está pasando dentro de un círculo familiar y eso puede ser más difícil detectar y a veces para personas que responden a esos crímenes es importante que sepan el contexto. ¿Por qué es que esto pasa? ¿Viste esa dinámica? ¿Por qué hay abusadores que están en ese comportamiento de acechadores? Y no quiero entrar tan profundo, creo que hay valor en pensar algunas de estas motivaciones y saber que nuestra comunidad no está contribuyendo a esas motivaciones. Entonces sabemos que comportamientos acechadores es una manera efectiva de controlar y controlar una persona y también terrorizar y hacerles pensar que son el problema y cualquier persona que reconozca que está sucediendo. Y entonces ese último punto que porque pueden, creo que es la motivación más importante que debemos enfocarnos, y eso es lo que me deja saber, que es que porque lo pueden hacer, es que saben que por experiencia o por conexiones que quizás tengan en la comunidad, que la fuerza policíaca no va a responder o que no habrá consecuencias legales por su comportamiento o que sería muy difícil a la víctima identificar qué es lo que está pasando. Y creo que esa es el punto más fuerte de manipulación y de controlar a una persona. Vemos otras motivaciones que no queremos decir que no existen porque sabemos que hay personas que están pasando por esto, pero vemos acechadores con crímenes violentos como una manera de cometer un crimen. Vemos acechadores que está intertejido para preparar a alguien, quizás intencionalmente haciendo una conexión con una víctima y usando esa conexión, hacer una relación, hacer preguntas con la intención de identificar vulnerabilidades y usando esas vulnerabilidades para facilitar un crimen. Y entonces quizás se ve eso con un acoso singular, quizás se vea con eh, tráfico sexual, si están tratando de explotar o identificar a una víctima para controlar ese ciclo de explotación. También vemos esas formas de poder y coerción, como hemos ya platicado. Vemos que hay acechadores después de que una relación termina, si hay una dinámica abusiva, también es importante saber que muchas veces asociamos comportamientos de acechante con una relación, pero también puede pasar con personas que están dentro de una relación. El abusador o el agresor puede usar comportamientos acechador para mantener ese control y ese poder. Cuando hablamos sobre comportamiento acechador, queremos hablar fuertemente y ampliamente para todas las maneras que esto quizás presente con personas con las que estamos trabajando o enlazarlo con el crimen en la comunidad que está sucediendo. Y hay que ver la red aquí que se debe trabajar aquí, pero para mí, no sé si alguien está en la llamada que pueda relacionarse.
Puedo recordar cuando trabajé en el campo de abuso o violencia doméstica, donde la percepción de violencia doméstica, el gancho era, o lo que uno pensaba, el estereotipo era un hombre negro y una herida, y era muy difícil para que nuestra comunidad entendiera cómo poder, control, se puede presentar dentro de esa relación. Es una de las razones que esa dinámica de poder y control era algo tan fuerte para que nuestra audiencia ampliara cómo puede suceder esa violencia doméstica. Y entonces, similarmente, es el guía o los marcos del trabajo, y se puede usar esto como recurso para ampliar la red, porque lo que vemos aquí con acechadores es un hoyito ahí de cómo se presentan las cosas en una manera estereotipical, que hay un acechador que es una persona con binoculares en los arbustos viendo por la ventana de alguien. Y entonces, por supuesto, si eso está sucediendo, hay muchas maneras que los acechadores pueden hacer esos comportamientos o esas cosas. Entonces, podemos entrar a cada categoría aquí, pero quiero decir que son como un diagrama Venn, que hay muchas categorías aquí y no son cubetas independientes. Podemos entrar aquí, quizás piensa que uno escenario aquí o comportamientos que ve aquí, que haya sido testigo, pueden ver que puede estar en varias categorías, pero cuando hablamos sobre la vigilancia específicamente, pensamos sobre algunas del rastreo y puede ser físicamente arrastrar a alguien. Podemos quizás ver tecnología que esté facilitando la habilidad de rastrear a alguien o vigilar a alguien, que es mucho más difícil detectar a detectar una persona con binoculares en el arbusto. Es más fácil rastrear por una aplicación, una plataforma, y tecnología de rastreo puede ser más fácil para rastrear sin detección, puede ser muy difícil de detectar. Y entonces estamos viendo esto como presentarse en lugares donde saben que la víctima quizás esté, obteniendo información sobre la víctima. Hablamos sobre esa habilidad de preparar a alguien para entrar a esa situación. Entonces hay muchas categorías, como ya mencionamos, que hay vigilancia a través de terceras personas para ayudar al acechador en su vigilancia. Entonces hay dos maneras que eso quizás suceda. Quizás sea intencional o con sentimiento, están hablando con amistades y quizás se use más con poblaciones jóvenes, quizás se acabó una relación y quizás uno de los partidos está acechando un poco porque están molestos porque fueron rechazados y entonces están intimidando un poco y entonces ellos ayudan a sus amigos con ese comportamiento, quizás salen a cenar el viernes, como quien diga, y el mejor amigo que está ahí en el restaurante es el mesero. Hey, le voy a decir a tal persona que estuvo aquí hoy y con quién estuvo aquí. Creo que les interesaría saber eso. Eso es ese comportamiento de acechador usando terceros partidos con consentimiento, como quien dice, pero muchas veces, y más difícil de detectar, es cuando no hay consentimiento o cuando no se sabe que uno está siendo vigilado por tercera parte sin saber. Y quizás si esa persona pasa por la calle y ve una víctima y dice, hey, soy amigo con Natalie, usted estuvo afuera y no me estaba contestando los mensajes, pero me preocupa si llegó a la casa. ¿Llegó a casa? ¿Sabes si llegó bien? Y el vecino, pensando que está siendo buena gente, dice, ah, sí, 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 está en la casa, estaba caminando el perro hace rato, pero está bien, no se preocupe. Y entonces ese acechador ahora tiene información acerca de la víctima
sin que sepa la persona que está siendo vigilada. Y entonces algo de pensar cuando estamos pensando sobre esas preguntas críticas. También vemos como esa invasión de vida y es solamente insertarse así a la vida de la persona de una manera que no quieren y que causa estrés, trauma, humillación, molestar o que se sienta acosado la víctima, quizás sea a través de tecnología, quizás sea contacto excesivo, 300 mensajes en una hora, quizás llamar de muchos números, llamar de números bloqueados, quizás usar otros números telefónicos y sonar como que es otra persona, tenemos como invasión de vida que pasen a otras arenas, que tengan consecuencias fuertes para las víctimas y quizás esté llamando a las víctimas el trabajo, tanto que la víctima quizás pierda el trabajo o pierda su turno o que reciba frustraciones de sus gerentes. o Puede pasar en la escuela, puede pasar de muchos otros ambientes, en otras arenas que son fuera del domicilio y pueden ser más difíciles para que la víctima tenga que lidiar. Entonces también vemos comportamientos de echadores como interferencias y es solamente desbaratar las partes de la vida de la persona. Cuando pensamos sobre casos donde el agresor quizás estaba en mucho comportamiento desechador, pero ese comportamiento estaba, por ejemplo, dentro del hogar, o quizás no era muy abusivo, pero era dirigido a la víctima y la víctima estaba manejando eso. Y muchas veces la víctima ha estado con el agresor por mucho tiempo y han aprendido a cómo lidiar con ese comportamiento abusivo. Y entonces, componente de interferencia a veces puede tomar ese abuso al próximo nivel y pensar sobre un caso que mi director tuvo, que la víctima reportó que el individuo estaba tomando estaba viendo las cuentas de Google para ver el rating y la plataforma que estaba poniendo anuncios y estaba dejando comentarios negativos acerca del negocio. Y entonces esa era su manera de tener ingresos, algo que era más de lo que estaba acostumbrada para lidiar con ese comportamiento. Y eso fue algo que tuvo que ser demostrado a la fuerza policíaca, que le estaba dejando ser ser financieramente independiente. Entonces aquí la primera respuesta para ese tipo de comportamiento a veces puede ser, por ejemplo, como una manera civil, no es algo criminal, es algo que se tiene que lidiar en otro lugar, pero afortunadamente estaban capacitados, hicieron preguntas críticas y pudieron descubrir que esta interferencia es solamente la cima del iceberg y que habían habido muchos comportamientos abusivos debajo de eso. Entonces, algo de mantener en mente cuando trabaja con individuos o clientes que quizás no vengan a usted y les compartan que soy una víctima de un acechador, o quizás solamente le diga lo que se sienta más amenazante en ese momento. Entonces hay que descifrar cuáles son todas las maneras que quizás estén presentándose en la vida de la persona. La intimidación es la última categoría. Ya hablamos de la violencia simbólica antes. Queremos asegurarnos de que cuando una víctima reporte la conducta, el comportamiento, cuando reporte regalos, cuando reporte que hay situaciones que en la superficie pueden sentirse no tan peligrosas o confusas o que es difícil de imaginar por qué podrían ser amenazantes. Esos son los escenarios específicos o situaciones específicas y donde necesitamos hacer seguimiento y hacer preguntas muy críticas para ayudarnos a comprender el contexto y en particular como defensores
que podamos ayudarles a comunicar eso a nuestros aliados legales para obtener las respuestas que necesitan para esa violencia simbólica. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del acecho y la violencia de pareja íntima en específico, lo que vemos es que el acecho con, y se vincula muy regularmente con la violencia doméstica. Y tengo curiosidad de saber, para las personas que están en esta llamada y que han hecho este trabajo durante cualquier periodo de tiempo, si es que hay casos en los cuales han trabajado que ahora ustedes se están preguntando, sí, ahí hubo acecho. Yo tengo dificultades, incluso en los casos en que he trabajado como defensora, como fiscal. Muchas veces es difícil pensar en casos en los cuales trabajé que no involucraban el acecho. Casi todos los casos tenían algún elemento de acecho involucrado. Y lo que vemos aquí es un panorama, una fotografía muy rápida, que es que la respuesta penal muchas veces no está diseñada o preparada para identificar y para responder ante el acecho específicamente. Lo que podríamos ver es que una respuesta legal, criminal, donde hacen cargos por un delito de pareja íntima, una agresión de violencia doméstica, pero no vemos este mismo tipo de respuesta con el acecho específicamente. Y eso no es decir algo contra el sistema penal, sino que es una observación sobre nuestro sistema en su totalidad, como había mencionado antes. Incluso algunas de nuestras agencias de servicios para víctimas quizás no puedan destacar que tienen servicios para víctimas de acecho o no lo destaquen, no lo comuniquen. Muchas veces nuestras agencias están un poco eh, adoloridas en términos de su respuesta al acecho. Muchas veces decimos, se considera que hay también acecho. Muchas veces como comunidad hemos tenido este tipo de preparación para responder a cosas como la violencia doméstica, la violencia sexual, el tráfico de personas y el acecho, como que lo amontonamos y lo tiramos ahí al final. Entonces, queremos asegurarnos de que estamos evaluando que inmediatamente nuestra comunidad esté preparada y que estemos preparados para responder. Como mencioné anteriormente, ese poder en la rueda de control, ¿cierto? Lo valioso que es eso al nivel de este modelo es muy útil y necesario para que las personas comprendan las formas en que la violencia de pareja íntima puede darse, ¿cierto? Los distintos comportamientos. If we take a look at that wheel, which I'm sure you are all pretty familiar with, is that stalking behaviors, those categories that we talked about, Pero lo right? que vemos, ¿cierto? En estos comportamientos, conductas de acecho, es que estas categorías calzan con estos patrones, estas categorías. Siempre pienso que a veces estoy mostrando mi edad aquí con esto, pero cuando empecé a trabajar con casos de violencia doméstica, las víctimas, yo escuchaba que decían cosas así como, no puedo ir al hogar porque él está rastreando mi odómetro, ¿cierto? Y sabe cuántas millas tiene el odómetro de mi carro y va a revisarlo cuando yo llegue a casa. As I said, I always feel like that dates myself. I've had some audience members who don't Yo even know. sí digo que muestro mi idea con eso. Hay muchos miembros de la audiencia que quizás ya no sepan que hay un odómetro, que es un odómetro, pero así rastreábamos a la gente antes de tener tecnología como el GPS y los teléfonos celulares y todo eso. Pero eso es vigilancia, ¿cierto? Ese comportamiento no era una cosa inusual de escuchar en una agencia de violencia doméstica, pero no necesariamente estábamos identificando eso como acecho. Solo lo asociábamos al comportamiento, la conducta del abusador. Sí, es un abusador efectivo, es manipulador, es controlador, pero no estábamos profundizando y entendiendo que eso realmente era conducta de acecho. Y podemos pensar en un millón de ejemplos distintos, en casos que ustedes quizás hayan trabajado, donde amontonamos, agrupamos todo este comportamiento abusivo bajo un paraguas sin destacar o identificar el comportamiento de acecho cuando ocurre. Y voy a hacer una pausa aquí rápidamente porque creo que alguien puede que haya hecho una pregunta, entonces voy a tratar de contestar esas preguntas para que no avancemos demasiado y tengamos, si alguien tiene una pregunta sobre un tema específico. Sí, hola Natalie, este es Recon en el chat. Sí, tuvimos una pregunta de Amanda hace unos momentos.
preguntando si los cargos de acecho son más altos que los de violencia doméstica. Es una pregunta muy buena, excelente. Y vamos a hablar un poco sobre las estrategias de persecución legal. La respuesta corta es que depende. Soy una abogada en recuperación, entonces voy a volver a ser abogada para contestar esa pregunta. La respuesta es depende. No ayuda mucho, pero hay que mirar cómo los estatutos locales abordan el tema del acecho. Ahora, una cosa que voy a decir es que revisando estatutos en todo el país, muchas veces los cargos de acecho específicamente pueden escalarse más rápidamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que es que si una persona es condenada por acecho, esa primera condena podría ser a nivel de delito menor, ¿cierto? Pero si vemos que hay condenas posteriores, incluso si no es con la misma víctima, sino simplemente de que esta persona tiene otra vez una conducta de acecho, eso ya puede escalarse al nivel de un delito mayor o felony. Estaba en Oklahoma el año pasado, la semana pasada, y tienen algunos estatutos que van aumentando muy rápidamente para agresores que son condenados varias veces por el mismo tipo de comportamiento. Entonces, no siempre se considera un delito de nivel mayor, más que la violencia doméstica en general, pero muchas veces sí permite que los fiscales puedan ir aumentando a partir de esta primera condena en términos de las consecuencias legales de este tipo de delito. No sé si eso responde a tu pregunta, Amanda. Si no, por favor, puedes hacer una pregunta de seguimiento después con las preguntas y respuestas. Perfecto, es una muy buena pregunta. Entonces, ¿cuál es el valor? Ya hablamos Stalking de behavior when que responding to no identificamos siempre el comportamiento de acecho cuando hablamos de violencia de pareja íntima, agresión sexual, porque es importante hacerlo. A veces sentimos que no necesitamos agregar otra cosa a la lista de cosas que ya estamos haciendo, pero la realidad es que tiene un gran valor identificar en la conducta de acecho con los casos en los cuales trabajamos. Una ventaja o un beneficio es la estrategia de eh, acusación legal. Y vamos a profundizar en eso un poco más después, pero desde una perspectiva de servicios para las víctimas y probablemente más importante, desde la perspectiva de seguridad de las víctimas, es importante que identifiquemos ese comportamiento de acecho y reconozcamos el riesgo que puede generar para la víctima. Entonces, cuando vemos que hay víctimas de violencia de pareja íntima y donde el agresor está teniendo conducta de acecho, vemos todos estos factores, hay una mayor probabilidad de que todos estos factores puedan ocurrir. Entonces, si son como yo y han hecho este trabajo durante bastante tiempo, todos estos factores son esos factores que hacen que se nos paren, se nos pongan los pelos de punta. Son los componentes de los casos que nos preocupan, especialmente en torno a la letalidad y ciertamente de la seguridad inmediata de la persona con la cual trabajamos. Entonces, cuando estamos trabajando con una persona que ha sufrido una conducta de acecho, queremos ser conscientes de ese factor de letalidad y que estamos planificando para su seguridad y preparándoles basado en estos datos y lo que sabemos que es cierto. Y lo que es especialmente preocupante de la conducta de acecho es que si estamos participando con esas víctimas y ignoramos esa conducta de acecho, estamos ignorando los componentes de letalidad. Podríamos estar haciendo un muy mal servicio y haciéndole daño a las personas con las cuales trabajamos. Entonces, esta es una tabla de los riesgos de letalidad para homicidios de pareja íntima. Vemos que el acecho es el número 8. Hay un aumento de 3 veces del riesgo de homicidio, pero voy a destacar algunas cosas de esta lista que creo que también pueden tener intersecciones con la conducta de acecho. Entonces, si identificamos conductas de acecho, probablemente hay una alta probabilidad de que también vamos a identificar los celos, el componente de celos, ¿cierto? Probablemente vamos a identificar los comportamientos de control y ese componente, y dependiendo de las amenazas o el tipo de conducta que ha tenido el agresor, podemos ver cosas como la amenaza de daño o la amenaza del uso de un arma. Entonces vemos muy rápidamente cómo
la conducta de acecho empeora todos estos riesgos de letalidad. Y es algo que, por cierto, necesitamos ponerle atención mientras trabajamos con las personas para prepararlas para su propia seguridad y entendiendo la seriedad de la situación a la cual se enfrentan. Entonces, cuando hablamos de identificar el acecho, hablamos de la importancia de esto, pero ¿cómo lo identificamos? Y sé que probablemente estoy hablándole a personas que son expertas en esto, pero una de las cosas que siempre queremos animar es preguntarnos o hacer preguntas críticas y detalladas en términos del comportamiento, no preguntar sobre la victimización por sí sola, no necesariamente. ¿Y qué quiero decir con eso? Que es que si estamos evaluando la posibilidad del acecho y la evaluación consiste en, usted ha sufrido acecho, quizás van a revelarle algunas cosas, pero la calidad de las respuestas que uno reciba probablemente no va a ser muy alta, por bastantes razones distintas. Una de las cuales es que la víctima tiene las mismas concepciones erróneas o errores conceptuales en términos de qué es la conducta de acecho. Entonces, podría una víctima decir, por ejemplo, no me está desechando. Bueno, sí, me llama todo el tiempo de números que ya bloqueé, pero eso es solo algo que él hace cuando se enoja, ¿cierto? Eso es lo que ocurre cuando las cosas van escalando, aumentando. Puede que esas personas reconozcan esos comportamientos, pero no las categoricen, no las identifiquen como acecho. Entonces, queremos preguntar sobre esos comportamientos mismos para ayudar a las víctimas a darse cuenta por sí mismas, sí, eso es algo que está sucediendo. Y también para ayudarnos a nosotros a comprender qué está sucediendo dentro de una relación de victimización. Entonces, estas son preguntas conductuales generales, como pueden ver aquí, que están asociadas con estas 4 grandes categorías dentro de esta diapositiva. Pero les animaría también, si es que están preguntando sobre estas conductas, mientras más sutiles o detalladas, específicas sean las preguntas, más alta va a ser la calidad de las respuestas que obtienen. Y mayor confianza podemos tener de que ya realmente evaluamos para determinar si es que ahí estamos ante la presencia de acecho en esa relación o victimización de esta persona. Uno de los recursos que recomendamos nosotros, sé que la tarea que les he dado es bastante grande, hacer preguntas detalladas, complejas, es mucho. Entonces es como un universo sin fin, donde podríamos seguir y seguir y seguir. También hay un recurso disponible y es gratuito, que es un perfil de acoso, perfil de riesgo para el acoso y el acecho. No creo que esto lo ofrezcamos como una alternativa a los servicios que ya estamos ofreciendo, pero sí creemos que es algo muy valioso como para suplementar, complementar los servicios y el cuidado y la coordinación de casos que actualmente estamos proporcionando. Y lo que nos gusta mucho de este perfil específicamente es que hace esas preguntas conductuales específicas, pero también The victim with a proporciona a la víctima un perfil de riesgo y una narrativa de su propia victimización. Entonces, cuando revisamos este perfil, y les animo muy fuertemente a que quienes son defensores o ofrecen servicios, que están en una posición donde pueden estar ayudando con planes de seguridad, revisen este recurso, revisen esta herramienta, háganlo antes para que estén preparados cuando alguien en su oficina, que sepamos lo que hay disponible, cuáles son los recursos, pero ustedes van a ver que esta evaluación son unas 40, 45 preguntas. Si son como yo cuando supe de esta evaluación, basado en mi trabajo con víctimas en terreno, yo pensé, eso no es algo accesible, es una evaluación larga, no hay tiempo, no tendría tiempo para hacer esto. Pero lo que he descubierto con esta evaluación, y lo he hecho varias veces con audiencias en todo el país, la realidad es que estas preguntas, ya que son sí o no, preguntas sí o no sobre conductas, comportamientos dentro de la relación, generalmente toma entre 5 a 10 minutos. Realmente no toma tanto tiempo, no es tan intensivo, pero tampoco no necesariamente está diseñado para que las víctimas lo utilicen y que sea
una respuesta informada por el trauma completa para su victimización. Las preguntas son un poco analíticas, están impulsadas por los datos. Entonces creo que ahí tiene un valor como cuando un defensor, una persona que está ayudando con abogacía, ayude junto a la persona que está sufriendo los comportamientos de acecho, para que esa persona defensora pueda hacer las preguntas y hacer seguimiento a las preguntas y escuchar las respuestas de una manera informada por el trauma, para que no estemos contribuyendo a una mayor victimización o traumatización para las personas que ya están sufriendo acecho. Y el beneficio del perfil de riesgo, les voy a decir antes de seguir avanzando, es que sí genera una narrativa, una especie de narrativa que recopila la información sobre la experiencia de las víctimas de una manera fácilmente leíble o digerible, en un formato fácil de leer. ¿Y qué quiero decir? Es que eso aliviana la carga de las víctimas, específicamente que son víctimas del acecho, porque queremos que las víctimas sean sus propios investigadores, sus propios recolectores de evidencia, sus propios fiscales. Ellos tienen que recoger todos estos datos sobre lo que les ha sucedido, y esto lo pone en una presentación, un formato fácilmente leíble, limpio, ordenado, y lo presenta de una forma en que todas las personas pueden entenderlo fácilmente. Eso no es muy razonable, ¿no? No solo injusto, es poco razonable. Este perfil puede recopilar esa información que la víctima entrega y lo coloca dentro de una narrativa y hace más fácil que él o ella vuelva y pueda referirse a esta herramienta, leerlo, ver qué han experimentado y compartirlo con otras personas de una manera rápida, fácil, para comunicar su propia experiencia. Entonces creo yo que tiene bastante valor, particularmente si esa víctima está trabajando junto a eh, personas que ayudan con la parte legal, criminal. Quizás esos aliados pueden ayudarse a ponerse al día un poco más rápidamente. Entonces siempre queremos enfatizar cuando hablamos de la seguridad y los planes de seguridad, que nuestras respuestas estén basadas en la percepción de las víctimas, queremos asegurarnos que no haya herramientas ni evaluaciones, porque no hay ninguna que sea más efectiva que la percepción propia de la víctima, de su propia experiencia. Ellos han podido sobrevivir a este abusador y ellos saben mejor que nadie cómo continuar sobreviviendo. Y nuestras respuestas siempre tienen que estar basadas, enraizadas en lo que es más seguro para ellas, y en particular con el acecho, que estamos poniendo atención a lo que no se siente seguro. Entonces, que estemos escuchando en primer lugar a sus propias experiencias. Como mencioné, con esta evaluación SHARP, esto da un reporte narrativo, pero también tiene algunas sugerencias de planificación de seguridad. Y como dije, no creo que eso esté pensado para reemplazar las cosas que actualmente están haciendo con estas personas, pero quizás como un doble chequeo. Quizás ya han hecho un plan de seguridad con la víctima y podrían revisarlo para ver si hay alguna cosa que se hayan olvidado de incluir o que no hayan abordado, o quizás simplemente una manera de organizar esa información también. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, en particular en casos de acecho, ¿cómo identificamos casos de acecho que tienen mayor riesgo de violencia o de letalidad? Uno de los 14 factores de riesgo que hay, uno de ellos es revisar las conductas para ver cuándo los factores de riesgo están presentes y cómo se están presentando. Pero en general estas cosas son las cosas que estamos hablando cuando hablamos de casos de acecho de alto riesgo. Estamos viendo ese curso de la conducta, está escalando, aumentando la intensidad. Estamos considerando nuestros gatillos o nuestros factores. Yo argumentaría que si están trabajando con una persona que tiene cualquier tipo de contacto con el sistema legal criminal o penal o el sistema legal civil, eso tiene como un gatillo automático, ¿cierto? Cada fecha y audiencia es un posible gatillo. Cada vez que tienen que tener contacto, es un posible gatillo. Poner atención a eso y saber el contexto de las amenazas, qué va a decir el abusador, qué va a hacer, como si tienen capacidad de hacerlo, de esa amenaza. Tenemos que considerar la historia de la persona acusadora, si es que han tenido capacitación o formación en usar armas o en combate. Son cosas que quizás tendríamos que considerar específicamente
como cosas que podrían aumentar el riesgo. Si es que hay una historia criminal, una historia de salud mental, de abuso de sustancias, son como alertas que deberíamos estar poniendo atención, y también podrían ser hojas de ruta también al trabajar con la víctima de acecho. Hace preguntas sobre la relación, la dinámica, su experiencia y como categorías generales grandes que deberíamos abordar y hacer preguntas sobre ellas para entender el riesgo que podría sufrir esta persona. Entonces, cuando hablamos sobre individuos que tienen esa experiencia, específicamente, es una forma única de trauma y esto se ve, esta investigadora lo describió como una falta de respuesta y que tenían esta vista de que tenían un trauma leve, que no había daño o crimen que había sucedido. Y entonces, cuando pensamos así o la falta de reconocimiento en la comunidad, eso se añade al trauma que está pasando la víctima. También vemos individuos que han pasado por abuso y que tienen esa respuesta compleja de trauma, que están tratando de sobrevivir ese trauma, sabiendo que el trauma va a seguir pasando y que no hay habilidad de pararlo. Y entonces eso puede tener un efecto único en un individuo y tener una forma diferente de victimización y de trauma para esa víctima. Casi todas las víctimas tienen ese miedo de que no va a pasar después. Y odio esa descripción porque siento que es una manera débil de describir el temor que está pasando esa víctima, de no saber qué va a pasar después. Y eso significa que ni un lugar es seguro. No sabe si esa victimización va a pasar en su hogar, en su casa, en su iglesia, en la tienda, que no hay seguridad, no hay un santuario, no hay paz, nunca. Y pasar en ese estado constante de temor puede constituir a ser hipersensible y constantemente estar evaluando su ambiente y la presentación de eso a esos que responden, miembros de la comunidad. Y recordemos ese video que enseñamos al principio, que quizás sea difícil a la gente fuera de la experiencia saber qué es lo que está pasando. Y también ver todos los temas que tienen las personas, porque son legítimos también. Y entonces hay que ver ese terror perversivo, que es como homicidio en cámara lenta. Y está en ese punto, en esa película de terror, donde la tensión está bien alta y está ahí en la orilla de su asiento, y esa es su realidad constante. Y como eso es tan real y tan efectivo, es una manera efectiva de controlar. Entonces queremos asegurarnos de que estamos enseñando y capacitando sobre cómo el trauma se presenta y qué es lo que sienten con ese miedo, ese terror. Y también tener víctimas que están enseñando, diciendo que tienen miedo y que viven en temor. Muchas veces tenemos personas que presentan de maneras que sobre la superficie no tiene sentido. He trabajado con muchas víctimas que pueden comunicarse con fuerza policíaca o con personas que hacen trabajo de abogacía. Siempre están molestos o enojados. Y la respuesta era que si esta persona se presenta, lo voy a matar, ¿no?
Y esa fue una declaración that que was fueled by a lot of anger. que tenía que ver con But mucho you really rencor, started to dig into that pero si statement. You empezamos a ver realized the eso, fear that was sitting underneath el that temor que estaba response. bajo esa And respuesta, what I heard from the victim was y lo que they escuché are de la víctima so fue que affected by the stalking behavior fueron tan that afectados por preparing themselves ese to take another human's comportamiento life, that's how del extreme it acechador, is. que They are preparing themselves to do, se están you know, preparando para one tomar la of vida de otro humano, the most dramatic things a person could do. las cosas más And so dramáticas que puede hacer we una persona, noticed, ¿no? particularly as advocates, that we are sometimes digging through those Y a layers veces of somos response abogados y estamos viendo and esas we're capas trying complejas to de cómo responde una identify the persona y underlying estamos behavior. It's identificando not necessarily el to temor que hay por force that debajo, victim to realize pero that they're no fearful. para You know, forzar a esa and persona que especially tienen back on miedo. that, No creo que haya mucho if valor we en have eso, pero partners particularmente and con things nuestros where the victim socios, is articulating si hay their víctimas que response están with pasando por anger, esa it's not for law respuesta enforcement. Law molestas, enforcement says, well, they're not scared. y entonces que digan, no, pues no, ellos no They're tienen ready to miedo. throw down. We actually have the opportunity to educate our Y que tenemos la partners oportunidad de that educar a one nuestros of this socios, extreme reaction y esta es is a una reacción this is extrema, evidence of the effect that this behavior is having on this person. y es el So efecto que está thinking teniendo through aquí. all of the ways that Y pensando trauma por todo esto, subjectively can present, como el and trama that puede we are prepared presentarse y que to estamos understand that, to recognize it, preparándonos and to para educate entender y our partners in that reconocerlo, moment about the the reality behind these y la perceptions. realidad, So when we work with folks, as we mentioned y trabajando earlier, con we are personas grounding our response que and estamos advice centrando nuestra in very respuesta y specific nuestras perceptions. experiencias y esa Oftentimes with percepción, stalking y cases, muchas veces the en kind of casos knee-jerk de response acechadores, from hay first una reacción responders could inmediata de be personas que respondiendo al caso, que es desconectarse del cut caso off Facebook, o block salirse this de number, Facebook, bloquee el número do what you need to do to y create haga lo que tenga que distance between hacer you and the para offender. crear distancia entre usted y And el while we agresor. do, kind of Y overall, in lo que general, advise hacemos disengagement, generalmente we also recognize that que there se desprende de esa might not persona, be que a safe veces eso no es movement la forward. movida más And segura para when esa we víctima. advise disengagement, Y we do so cuando intentionally and with a decimos que lot se of desprende de conversation eso, with the victim. que haya mucha We make conversación sure con la that we víctima are understanding the y que dynamics se of the entienda aquí abuse la dinámica and del helping the abuso victim identify if y también disengagement identificar might aquí be a que trigger for that si person, if it might desprenderse de la trigger a persona de-escalation of sea their un gatillo o behaviors. escale ese And we comportamiento. also are prepared Y también estamos to educate our preparados criminal legal para partners educar a nuestros about why socios a victim legales might not sobre fully por disengage. qué This is not really a una great víctima no analogy, se but puede it does defender. the same Quizás no es una purpose. buena analogía, And pero siempre me atoro sometimes aquí. our criminal legal A veces partners nuestros might socios see victims reaching out legales to quizás sienten offenders que as la proof persona hablándose that the victim's con not la safe, víctima right? que That she o could be el able to defend agresor, her. que no, pues es que No, él le llamó a they're al not agresor, victims. ¿no? No son víctimas. But the reality is, Pero la and realidad this is es, a weak analogy, but if you'll stick with esa me, es una if muy a mala victim has been analogía, engaging in a relationship with pero an si abusive están person for an en extended una period of relación con una time, persona abusiva por and un that person is tiempo violent and extendido, en dangerous, particular it si la could persona es present violenta y peligrosa, kind of similar to y an quizás esa persona sea educator similar type como portrait, una persona right? que They esté know how to work capacitando with this dangerous animal y and saben cómo learn trabajar how con to ese animal manage the peligroso violence. y saben They cómo have decoded the manejar danger of this person, el and they have peligro de figured esa out all persona the y han descifrado nuances. They understand cuáles better son las than cositas que anyone debe hacer. how to Y entienden mejor que navigate todos these persons cómo biological behavior. navegar And so sometimes with este our comportamiento violento y a when a community veces steps in, we tell hay the technician, comunidades y le hey, we decimos can't take you out of the cage al entrenador necessarily, del tigre, no but we're vamos a going to sacarlo de la jaula, pero lo que attempt queremos hacer to es stop que it. imagínese que el tigre no está And ahí. it's not really Y a entonces, reasonable ask no es algo to razonable say preguntar we de need to nuestro cut off lado, all decir que communication. debe If terminar toda la the comunicación. communication Sí, la and the way that the comunicación victim is getting que la are víctima está promoting recibiendo safety. está So promoviendo be la prepared to seguridad. understand that Y dynamic, entonces, but also explaining that dynamic conozca esa to dinámica prosecutors or to your law enforcement partners who y may need to run comuníquese con las personas cases de la fuerza because policíaca of the contact that o the victim's making. abogados I'm debido not a even lo que están arguing that diciendo. the victim's Quizás yo making diría contact, that this is something we need to be sobre el paying contacto, more que es algo que attention debemos to poner más atención aquí, because that victim is porque making that contact esa for his víctima or her own está safety. siendo So there might be some really
Y quizás haya algo aquí para validar en estos casos de riesgo. Y como hemos hablado, hemos trabajado aquí, pasado por toda la información en general, cuando hablamos sobre trabajar con personas que están acechando, hay que hablar sobre la seguridad, primero que nada, y que identifiquen esos comportamientos de acechadores y los riesgos que hay asociados con eso. Y queremos también tomar esa información sobre esta dinámica y compartirlo con nuestros socios de la comunidad para responder como fuerza comunitaria y unidas. También necesitamos apoyar a las víctimas con documentación porque estos crímenes son diferentes porque mantiene esa conducta y sabemos que va a ser por un tiempo largo. Queremos también apoyar a las víctimas, documentar lo que están viviendo y tratar de quitar ese peso de ellos si es posible. Y hay que tener esa intención con la persona que estamos trabajando. También hablamos sobre que estamos individualizando las planes de seguridad y que estamos descifrando los componentes o las partes del plan de seguridad que va a funcionar para esa víctima y que no hay un plan que sirva para todos y que hay mucha intención aquí con nuestro plan de seguridad. Aquí la consideración más grande, y sé que es muy generalizado y hablo con los expertos, y quizás eso sea conocimiento común, pero balancear sobre la seguridad y la liberación, que no estamos controlar, quitándole cosas a la víctima, queremos promover la seguridad, pero que también estemos anticipando cuál va a ser la reacción basado en los que hay en el plan de seguridad. Y específicamente queremos saber que el tiempo pasa, cosas cambian y estamos necesitando ese plan de seguridad de nuevo para hacer modificaciones y tener esa intención que tenga que ver con lo que está pasando en el presente. Y eso es algo que se comparte con cualquier persona, pero especialmente con los servicios de víctimas, que pueden hacer eso cuando trabajan con víctimas. Y eso puede enfocarse con cosas que deben ser reportadas. Muchas veces cuando hay comportamientos de acechadores, le dice la fuerza policíaca o personas de abogacía, es que hay que comentar todo, ¿no? Y sin hacer seguimiento, explicación de qué es lo que deben hacer o estar apuntando, qué es lo que debe ser incluido, y eso nos da un poco de estructura y un marco para que puedan colectar información que pueda ser de ayuda para la fuerza policíaca, pero también explota información que puede ser dañina. Por ejemplo, no queremos que las víctimas, por ejemplo, estén documentando cómo les hizo sentir ese incidente de acechador, porque sabemos que a estas víctimas rara vez se les olvida cómo se sintió de esa victimización, pero tampoco queremos que esta información termine en las manos del acechador, específicamente si es un caso criminal y debe ser dado a la defensa. No queremos darle la herramienta más útil que tuvieron ahí y hay que quitarlo de esa narrativa aquí específicamente para que se hiperenfoque la persona. Estamos aquí terminando y quiero aquí pasar rápidamente las implementaciones que podemos tener aquí para su comunidad, a sus socios comunitarios para aumentar el conocimiento y para identificar crímenes en sus áreas. Y algo que les estamos aconsejando es edificar de aquí de esa respuesta comunitaria que quizás ya tenga, quizás pueda estar aquí en equipos multidisciplinarios, quizás haya un foro de casos fatales o quizás CCRs en ciertas dinámicas o ciertos crímenes dentro de su sistema. Y lo más que pueda, y cuando sea apropiado, cuando está ahí, cuando hay información de fatalidades y este
Queremos identificar si había comportamientos desechadores y esa victimización y ese caso que quizás está siendo evaluado por el equipo. Queremos asegurarnos de que se haga eso para que no solamente mejore, pero también para tener más participación del equipo legal y por qué esto afecta a su comunidad. Y entonces, en general, aquí hablamos sobre la capacitación para que vean sus pólizas y las agentes que están ahí. Puede pasar ahí por nuestros lista de servicios de respuestas para ver, para hacer una auditoría de qué buenos son los servicios que tiene la ciudad o la agencia de su comunidad, solo para asegurarse que estén receptivos y que haya aquí esté reportado que hay personas que están siendo afectadas por acechadores y también si está asociando con la fuerza policial en su comunidad, si necesitan recursos, necesitan ayuda en identificar o responder en casos de acechadores. Tenemos una guía, tenemos videos que ayudan a capacitar y guías y recursos que son disponibles para ellos. Y como les mencioné, también les damos recursos específicamente para poner una estrategia sobre cómo poner cargos y triunfar con cargos contra una persona. Y también hablamos hace rato con una pregunta que decimos por qué le da beneficio que estén poniendo un cargo cada vez que que haya comportamiento de acechadores. Si hay fiscales que están poniendo cargos con respecto a la conducta y que incluya evidencia en casos que están poniendo que si no, no estaría escrito. Y también información ahí que puede dar ahí con sus socios o colegas para mejorar la respuesta de la comunidad. Y como mencioné, todo esto vive en nuestro sitio web, puede acceder a estos recursos y verlos ahí. Como mencioné hace rato, hay una lista de abogacía sobre todas las cosas que puede hacer dentro de su agencia para asegurarse que esté incorporando, involucrando todo lo que tiene que ver con acechadores y victimización en su respuesta. Aquí está esa lista para enseñarle que esto existe. Hay un guía para trabajo de abogacía y un recordatorio sobre dónde vive toda esa información. Y puede ver todo eso en línea. Pueden encontrar muchos de nuestros seminarios. Muchos seminarios viven en línea y en nuestro canal de YouTube. Si no ha recibido suficiente hoy, puede entrar y aprender más. Y todo viene de mí, así que eso es beneficio. Usamos todas estas redes sociales y todos los expertos en nuestro personal. Y puede entrar ahí en nuestras capacitaciones que tiene que ver específicamente con su área y contestar preguntas que quizás tenga. Y también puede contactarme a mí directamente. Somos 5 personas muy bien preparadas aquí para ayudar. Y si ha participado en estos seminarios, ya nos conocen, pero nos pueden contactar aquí a este número, a este correo electrónico. Y idealmente queremos proveerles el apoyo que necesiten para que su trabajo sea más fácil. Mencioné hace rato antes del seminario que siempre me encanta la oportunidad de hablar con personas que han trabajado de abogacía en el trabajo y tengo tanta apreciación por todo el trabajo que ustedes hacen y reconozco que ustedes son los héroes de nuestra sociedad y cualquier cosa que podemos hacer para mejorar su vida o que sea más fácil o que sea más efectiva, de que no saber, estamos aquí para eso y con mucha ayuda les podemos ayudar. Y no sé si habían más preguntas. I did have one more. Patty, do we have time Oh, to answer? sí, Pati, hay We tiempo are para hacer preguntas. Ya nos pasamos de tiempo, but thank you so pero much. muchísimas gracias, Natalie. Eso ha sido increíble. Gracias a todos por unirse a la llamada del día de hoy. Y muchas gracias a nuestros equipos de interpretación y equipo de capciones. Y por favor, se puede conectar aquí con NCDD y ideas acerca de nuestros recursos y nuestros eventos. Este seminario fue hecho posible por una beca, una conexión del Departamento de Salud por DHHS
para la administración de niños, familias y la prevención de violencia familiar. Y estos no representa las vistas del Departamento de Salud de Humanos. Y por favor, conteste aquí la encuesta usando el enlace que se compartió en el chat y disfruten el resto de su día. Gracias.